Envíame $3,000 para el baile de graduación, dijo mi hermana. Le respondí, gánatelo tú misma. Unos minutos después, mis padres me enviaron un mensaje, paga, o vete de esta familia. Esa noche, presioné, cancelar, cancelar. Cancelar todo. A las 8:30 de la mañana siguiente. Yo, Jessica, 35 años, mujer, dirijo mi propio pequeño negocio. Me va bastante bien. Nada lujoso, pero lo construí desde cero. Sin regalos, sin atajos, lo que probablemente explica por qué lo que pasó esa mañana me molestó tanto. Estaba en medio de una llamada con un cliente cuando mi teléfono empezó a vibrar como si intentara autodestruirse. Lo ignoré 1, 2 y hasta 3 veces. A la quinta vibración, pensé que algo se había incendiado en algún lugar. Miré hacia abajo, vi el nombre de mi hermana, Chloe, e inmediatamente puse los ojos en blanco. Tiene 18 años, está en su último año, y es el tipo de persona que trata cada pequeño inconveniente como una crisis nacional. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, pensando que me ocuparía de ello más tarde. Entonces, apareció un mensaje de texto, envíame $3,000 para el baile de graduación. De hecho, me reí a carcajadas. Durante la reunión, mi socio me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. Pensé que tal vez había añadido un 0 de más por error o que era una broma estúpida. Así que le respondí, ¿quieres decir $300, verdad? No. Me contestó, no, $3,000. Vestido, limusina, uñas, fotos, spa para mi piel, peluquería. Quiero que sea perfecto. Me quedé mirando el teléfono durante 30 segundos completos. $3,000 por un baile de secundaria. Podría organizar un viaje de fin de semana decente con ese dinero y todavía me quedaría efectivo para un filete. Le respondí, has perdido oficialmente la cabeza. Consigue un trabajo y gánatelo. Simple, directo. Fin de la conversación, ¿verdad? Equivocado. A los pocos minutos, mi teléfono se iluminó de nuevo. Y esta vez, no era ella. Era mi madre. Tu hermana ha trabajado muy duro este año. No seas egoísta. Ayúdala. Luego mi padre, paga el baile de tu hermana, Jessica. ¿Es lo correcto? Lo correcto. Esa frase ha sido su línea favorita desde siempre. Básicamente se traduce como, haz lo que decimos. Sin hacer preguntas. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y lo miré como si me acabara de insultar. Había ayudado mucho a mi familia, más de lo que debería, sinceramente. Cada vez que decían que estaban apretados con las facturas o que necesitaban un poco de ayuda, les transfería dinero. Sin dudarlo. Pero $3,000 para un baile de graduación, eso no era ayuda. Eso era derecho adquirido con purpurina por encima. El resto del día fue un borrón. Seguí revisando mi teléfono entre tareas, esperando que alguien respondiera con una disculpa o al menos una pizca de sentido común. Nada, solo silencio. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de voz de mi hermana. Ni siquiera necesité darle al play. Sabía exactamente cómo sonaría. Quejumbroso, culpabilizador, dramático. Aún así, lo escuché porque soy masoquista. Su voz retumbó por el altavoz. Eres tan egoísta, Jessica. Es solo el baile de graduación. ¿Por qué no puedes ayudarme por una vez? Por una vez. Casi se me cae el teléfono. Por una vez. He estado pagando sus facturas durante años. Soy la que ayudó después de que papá dejó de trabajar. Borré el mensaje de voz a la mitad. A las 3, estaba demasiado irritada para concentrarme. Cerré mi portátil y me senté allí, repasando todo en mi cabeza. El tono de mi hermana, los mensajes de mis padres, todo gritaba una cosa. Esperaban que dijera que sí. No esperaban, no pedían, exigían. Eso fue lo que más me molestó. En algún momento, ayudar se convirtió en una obligación. Ya no me veían como familia. Me veían como una billetera abierta con wifi. Intenté llamar a mi madre solo para aclarar las cosas.
respondió al segundo timbre, con la voz ya cargada de actitud. Ya terminaste de ignorar a tu hermana, espetó. Respiré hondo. Mamá, no voy a pagar $3,000 por un baile de secundaria. Eso es ridículo. Puedes permitírtelo, replicó ella. Tienes tu propio negocio. No es que estés luchando. Y eso no significa que vaya a financiar un circo, dije. Tiene 18 años. Puede conseguir un trabajo a tiempo parcial. No le hablas así a tu familia, siseó ella. Estamos luchando, Jessica. No tienes idea de por lo que hemos pasado. Luchando, dije medio riendo. Entonces, ¿por qué necesita un vestido de diseñador y una limusina? Silencio. Luego colgó. Ni un solo hablamos luego. Solo un clic. Luego papá continuó con, paga el baile de tu hermana o no te molestes en llamarte parte de esta familia. Me quedé mirando la pantalla, atónita. Eso no era una petición. Era una amenaza. El tipo de cosa que esperarías de un ex manipulador, no de tus propios padres. Me senté allí tratando de procesar su audacia después de todo lo que he hecho por ellos. Todas las facturas, las supuestas emergencias, las veces que cubrí sus errores, y todavía tenían las agallas de restregarme la familia en la cara como si fuera un arma. 5 minutos después, papá volvió a escribir, se supone que debes ayudar. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Eso se quedó en mi cabeza durante horas. No hagas esto más difícil. Como si yo fuera el problema. Como si mi negativa fuera una traición al código familiar. Me senté allí mirando esos mensajes, la palabra familia rebotando en mi cabeza como un mal eco. Ya no se sentía como amor. Se sentía como una transacción. Por primera vez, empecé a preguntarme si toda mi ayuda a lo largo de los años se había convertido en su expectativa. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo visto venir. Mi familia ha funcionado a base de favoritismo desde que mi hermana aprendió a hablar. Ella era la bebé, la niña milagro, nacida años después de mí. La sorpresa que trataron como a la realeza. Yo solo era el acto de apertura. Todo lo que yo hacía se esperaba, pero todo lo que ella hacía era especial. Ese era el patrón. Yo trabajaba duro. Ella recibía elogios. Yo lograba cosas. Ella era celebrada. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo, mis padres dijeron, «Qué bien. Solo no te olvides de ayudarnos cuando seamos mayores». Cuando ella consiguió su primer patrocinio en redes sociales por publicar vídeos de maquillaje, dijeron, «Ella va a llegar lejos». Siempre fue así. Yo esforzándome para demostrar que era capaz, ella siendo recompensada solo por existir. Y cuanto mayores nos hacíamos, peor se ponía. Cuando cumplió 16 años, mis padres la sorprendieron con un convertible usado. Cuando yo cumplí 16, estaba cortando césped para ahorrar para un portátil de segunda mano. Mi mamá lo llamaba forjar el carácter. Aparentemente, estaba llena de carácter para cuando llegué a la edad adulta. Luego vino el derrame cerebral de papá. Todavía recuerdo la llamada telefónica. La voz de mamá temblaba. Se desplomó en el trabajo. Dijeron que es leve, pero no podrá volver a tiempo completo. Se me revolvió el estómago. No importaba lo retorcida que fuera nuestra dinámica, seguía siendo mi padre. Conduje directamente al hospital, me quedé allí durante días, encargándome de lo que fuera necesario. Ahí es donde las cosas cambiaron. La culpa es algo curioso. Puede hacerte hacer estupideces en nombre de la familia. Cuando papá fue dado de alta, sus finanzas eran un desastre. Mamá no podía hacer frente a las facturas, la hipoteca, los costos médicos. Di un paso al frente. Abrí una cuenta familiar conjunta conmigo como titular principal después del derrame de papá. El banco me permitió agregarlos como usuarios conjuntos. Pero como la cuenta estaba técnicamente vinculada a mi número de seguro social, cualquier transferencia externa grande necesitaba mi aprobación. Pensé que era más seguro de esa manera. Les dije, esto es solo para necesidades básicas. Facturas, comestibles, medicamentos. Eso es todo. Durante el primer año, estuve pendiente de todo.
Cada retiro era pequeño y razonable. $80 para comestibles, $120 para la electricidad, $200 para los chequeos de papá. Me sentía bien al respecto, como si estuviera haciendo lo correcto. No era rica, pero mi negocio finalmente iba bien y quería cuidar de ellos. Eso es lo que hace una hija decente, ¿verdad? Luego la vida se volvió ajetreada. Mi negocio despegó. Empecé a gestionar clientes más grandes y dejé de revisar la cuenta con tanta frecuencia. Confiaba en ellos. Habían demostrado que podían manejarlo responsablemente, así que me relajé. Grave error. Poco a poco, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Mi hermana empezó a publicar fotos en línea. Atuendos caros, almuerzos elegantes, escapadas de fin de semana con amigos. Al principio no le di importancia. Quizás tenía un trabajo que yo no conocía. Quizás mis padres le daban pequeñas asignaciones, pero luego mamá empezó a llamar más a menudo, siempre con alguna historia vaga. Tuvimos otro gasto inesperado. Cariño, ¿puedes ayudarnos este mes? ¿Qué gasto?, preguntaba yo. Oh, ya sabes, solo facturas. Siempre facturas. Nunca ningún detalle. Y papá, apenas hablaba ya. Cada vez que intentaba preguntar qué pasaba, él desviaba el tema. Tu madre se encarga de eso, decía, con voz plana. Oh, está bajo control. Me dije a mí misma que no le diera demasiadas vueltas. Ya habían pasado por suficiente. Papá no podía trabajar. Mamá probablemente estaba estresada. Y mi hermana era joven. Seguí enviando dinero cuando me lo pedían. A veces preguntaba cómo iba la cuenta, y mamá decía, somos cuidadosos. No te preocupes. Pero sí me preocupaba. Simplemente no actué al respecto. Mirando hacia atrás, creo que no quería saber la verdad. Quería seguir creyendo que estaba haciendo algo bueno, que yo era la responsable, manteniendo las cosas unidas mientras ellos hacían lo mejor que podían. La idea de que realmente pudieran estar aprovechándose de mí era demasiado fea para procesarla. Pero las cosas seguían acumulándose. Las llamadas pidiendo dinero se hicieron más frecuentes. Las explicaciones se volvieron más vagas. El estilo de vida de mi hermana de alguna manera se volvió más llamativo a pesar de que no tenía trabajo. Las cuentas no cuadraban, pero lo ignoré. Cuando creces siendo la que resuelve los problemas, empiezas a confundir ser utilizada con ser necesitada. Es vergonzoso admitirlo ahora, pero creo que a una parte de mí le gustaba ser la persona confiable, la que podía arreglar las cosas, a la que recurrían. Me hacía sentir que finalmente importaba en una familia que nunca me vio realmente a menos que quisieran algo. Y sí, tal vez por eso no me di cuenta antes, porque en el fondo, no quería creer que se estaban aprovechando de mí. Quería creer que solo estaban luchando, que ayudarlos era lo correcto. Resulta que solo era lo conveniente para ellos. Así que sí, llámalo estupidez, llámalo negación, lo que quieras. Ignoré cada señal de alerta porque no quería enfrentar la realidad de que mi familia no necesitaba ser salvada. Solo necesitaban a alguien dispuesto a pagar el precio de su comodidad. Y durante años, esa alguien fui yo. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el trabajo tratando de poner mis ideas en orden. Me dije a mí misma que ignoraría sus mensajes, me concentraría en los clientes y seguiría adelante. Entonces mi teléfono vibró con ese tono específico que no había escuchado en mucho tiempo. Mi alerta bancaria. Miré hacia abajo y me quedé helada. Alerta. Transferencia externa pendiente. $5,000. Como yo era la titular principal de la cuenta, el banco congeló la transferencia y me envió una alerta de confirmación. No había visto una de esas en años. Por un segundo, pensé que lo había leído mal. Luego vi la hora, 8:42 de la mañana, menos de 24 horas después de que mi hermana exigiera $3,000 para el baile. Mi pulso se aceleró. Había configurado esa alerta años atrás para que me notificara sobre cualquier retiro superior a $20,500. Era una medida de seguridad que había olvidado por completo que existía. Y ahora, de repente, parpadeaba ante mí como una sirena de advertencia. Abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando la notificación pendiente.
$5,000 de la cuenta familiar conjunta. Aún no se había procesado, solo estaba allí esperando confirmación. Se me revolvió el estómago. No había tocado esa cuenta en meses. Como la cuenta estaba técnicamente a mi nombre, cualquier transferencia grande como esa necesitaba mi aprobación manual. Podían usar sus tarjetas de débito libremente para cosas cotidianas, comestibles, gasolina, lo que fuera. Pero esto era diferente. Significaba que alguien había intentado enviar dinero fuera de la cuenta por completo. De cualquier manera, no iba a darle a aprobar sin más. Llamé primero a mi hermana. Contestó al segundo timbre, sonando como si acabara de despertar. Buenos días, dije con voz plana. ¿Intentaste mover $5,000 de la cuenta familiar? ¿Qué? Murmuró ella. No, ¿de qué estás hablando? No te hagas la tonta, Chloe. Recibí una notificación. $5,000 de transferencia pendiente. Yo no hice nada, dijo rápidamente, su tono cambiando de somnoliento a defensivo. Pregúntale a mamá. ¿Así que no tienes idea de esto? No, espetó. Y deja de acusarme de cosas. Estás siendo paranoica. Sí, dije. Es curioso cómo la paranoia siempre termina teniendo razón en esta familia. Ella resopló. Eres ridícula. Y colgó. Típico. La siguiente, mamá. Ni siquiera quería llamar, pero tenía que hacerlo. Respondió al primer timbre, ya con su tono dulce pero manipulador. Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo? Déjate de rodeos, dije. ¿Por qué hay una transferencia de $5,000 pendiente desde la cuenta conjunta? Hubo una pausa. Luego dijo, oh, eso. No te preocupes. Es solo algo que necesitábamos cubrir. Puedes seguir adelante y aprobarlo. ¿Cubrir qué exactamente? Pregunté. Ya sabes, facturas, reparaciones, cosas así. Las facturas no cuestan $5,000, mamá. Ella suspiró ruidosamente como si yo fuera la irrazonable. Tu padre ha estado estresado. Tu hermana tiene el baile de graduación. Solo estamos tratando de hacer las cosas más fáciles. Me reí, pero no había ni rastro de humor en ello. Así que, más fácil significa vaciar la cuenta sin preguntar. No seas dramática, espetó. Actúas como si te estuviéramos robando. No me están no robando, dije. Cuida tu boca, dijo fríamente. Somos familia. Ni siquiera tendrías ese negocio si no te hubiéramos apoyado. ¿Apoyado? Repetí. ¿Te refieres al apoyo moral de los constantes chantajes emocionales? Jessica, necesitas calmarte. Aprueba la transferencia y deja de convertir todo en una pelea. No voy a aprobar nada hasta que me digas para qué es. Otra pausa. Luego dijo, esta vez en voz baja, entenderás cuando veas las fotos. ¿Qué fotos? Las del baile de tu hermana. Y eso fue todo. Colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono como si hubiera insultado mi inteligencia. Fotos. Quería que aprobara una transferencia de $5,000 para fotos del baile. La rechacé de inmediato. Ni siquiera me molesté en llamar a mi padre. Él solo repetiría sus tonterías. Tu madre se encarga de eso o no la estreses. El mismo guión de siempre. Mi cerebro daba vueltas en círculos. Si tenían la confianza suficiente para solicitar 5,000 de una vez, ¿cuántas transacciones más pequeñas se me habían escapado sin alertas? No había revisado el historial detallado en meses, quizás años. Necesitaba respuestas, de las de verdad. Fue entonces cuando pensé en Daniel. Daniel es un amigo de mucho tiempo y mi persona de confianza cuando algo huele mal. Es abogado, agudo como un cuchillo y no del tipo que endulza las cosas. Le envié un mensaje rápido. Oye, necesito ojos legales en algo, podría ser familiar, respondió en segundos. Eso ya suena mal. Pásate por la oficina esta noche, a las 6 de la tarde. Perfecto, le respondí. El resto del día, no pude concentrarme en nada. Cada vez que mi teléfono vibraba,
pensaba que era otro retiro. Seguía revisando la aplicación solo para asegurarme de que el estado pendiente no hubiera cambiado a aprobado. No lo hizo. Todavía no. Pero el momento, las excusas, la forma casual en que mamá hablaba de ello, todo encajaba demasiado bien. No estaban en pánico porque para ellos, esto no era robar. Era normal. Era lo esperado. Cuando dieron las 6, conduje a la oficina de Daniel. Estaba esperando, con las mangas arremangadas, bebiendo café como si ya hubiera predicho el desastre. ¿Qué pasa?, preguntó. Le conté todo. El mensaje del baile, el chantaje emocional, la alerta de $5,000. Él se reclinó. No lo aprobaste, ¿verdad? Por supuesto que no. Bien, dijo. Trae tu portátil mañana. Te ayudaré a revisar el historial de la cuenta. Veamos qué han estado haciendo. Asentí. Gracias. Es solo que... Tengo un mal presentimiento sobre esto. Deberías tenerlo, dijo. Si esta no es su primera vez, se va a poner feo. Detuve una transferencia de $5,000, pero el daño se había estado produciendo durante mucho tiempo. Y mientras estaba sentada allí mirando la pantalla esa noche, me di cuenta. No solo habían pedido ayuda. Habían construido su estilo de vida esperando recibirla. A la tarde siguiente, ya había terminado de adivinar. Conduje a la oficina de Daniel directamente después del trabajo, todavía con la misma camisa medio planchada de la mañana. Todo el día había sido ruido, llamadas, correos electrónicos, y esa misma alerta de $5,000 en mi bandeja de entrada como una bomba de tiempo. No la aprobé, obviamente, pero necesitaba saber qué estaba pasando realmente. No más quizás. Cuando entré, él ya estaba detrás de su escritorio, con las mangas arremangadas, las gafas bajas en la nariz, mirando su portátil como si estuviera a punto de interrogar al propio banco. Señaló la silla frente a él. ¿Trajiste los datos de acceso? Le entregué una carpeta. Todo está ahí. Empezó a teclear, sus dedos volando sobre el teclado. Me senté frente a él, golpeando el pie contra la alfombra, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Unos minutos después, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Bueno, dijo lentamente. No estabas exagerando. ¿Qué ves?, pregunté, inclinándome. Giró el portátil hacia mí. Mira esto. Ha estado sucediendo durante años. Las primeras páginas parecían normales. Pequeñas transacciones, supermercados, pagos de servicios públicos. Luego el patrón cambió. Los cientos se convirtieron en miles. Y luego había nombres que no tenían nada que hacer allí, joyerías, tiendas de ropa de diseño, agencias de viajes y lo que parecía ser un organizador de eventos para el baile de graduación. Daniel se desplazó por la lista, su tono era uniforme pero firme. Estos cargos se remontan a 4 años, lo suficientemente pequeños individualmente como para que no te dieras cuenta, pero juntos. Sacó el total. Estamos hablando de poco más de 80,000. Se me oprimió el pecho. Miré la pantalla, tratando de procesar el número. ¿80,000? Él asintió. Sí. Un desangramiento lento. Probablemente pensaron que si lo mantenían bajo el radar, nunca lo revisarías. Me froté las sienes. Me siento como una idiota. Honestamente, eres humana, dijo Daniel, casi sonriendo. Confiaste en tu familia. Eso es lo que hace que esto duela. He visto muchos casos como este. Miré el desglose de nuevo. Los cargos de la joyería aparecían cada pocos meses. Nombres de boutiques que no reconocía. Pagos a lo que parecía ser una agencia de viajes en Kansas City. Luego esos pequeños cargos sigilosos, $300 por aquí, $450 por allá. Siempre etiquetados como gastos domésticos varios o gastos personales. Daniel siguió desplazándose. Compañías de tarjetas de crédito, también. Han estado desviando tu dinero para cubrir sus deudas. Me incliné hacia adelante, apretando la mandíbula. Así que,
Todas esas veces que dijeron que estaban cortos de dinero para las facturas o que tenían una emergencia médica, eran mentiras, terminó Daniel. No titubeó al decirlo. Me golpeó fuerte, pero no de la manera que esperaba. No me sentí triste ni rota. Solo sentí frío, como si finalmente hubiera llegado al punto más allá de la decepción. Daniel me miró. ¿Quieres ver lo del baile? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Resaltó una de las transacciones recientes. Casi me reí. Ni siquiera intentaron ocultarlo. No pensaron que tuvieran que hacerlo, dijo Daniel. Probablemente asumieron que nunca volverías a revisar. No se equivocaba. Me habían entrenado para mirar hacia otro lado. Para creer que familia ayuda a familia significaba cállate y paga. Me dejé caer en la silla, mirando la pantalla brillante. Más de 80.000, repetí en voz baja. Eso es básicamente lo que les he donado. Daniel asintió y empezó a imprimir los registros. Cada página salía de la impresora con un clic agudo, clic, clic, la prueba de 4 años de manipulación. Me entregó una pila gruesa. Guardaría esto a buen recaudo. Los necesitarás si las cosas se ponen feas. ¿Feas?, pregunté. La gente como esta no admite simplemente que está equivocada, dijo. Redoblan la apuesta. Tampoco se equivocaba en eso. Hojeé las páginas, repasando las transacciones, las fechas, las tiendas. Cada línea se sentía como una bofetada, un recordatorio de lo ciega que había estado. Mamá, tuvimos otro mes difícil. Papá, estamos luchando para mantenernos al día. Mi hermana, me merezco esto. Cada palabra se repetía en mi cabeza, pero ahora sonaban diferentes. Menos como súplicas, más como líneas ensayadas. Todas esas emergencias, mentiras, hasta la última de ellas. Debería haberme sentido desconsolada, pero no fue así. Ya había superado eso. Es como si una vez que ves hasta dónde está dispuesta a llegar una persona para aprovecharse de ti, la parte del amor simplemente se apaga. En casa, extendí los papeles impresos sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas. Líneas de transacciones, fechas y cargos llenaban cada centímetro de la superficie. Joyería, boutique, viajes, organizador de eventos, una y otra vez. Era como ver mi propia generosidad desglosada en artículos de lujo. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes de texto antiguos de mi madre. Estamos cortos este mes. ¿Puedes ayudar con los comestibles? El coche necesita reparaciones. Cada mensaje ahora tenía un signo de dólar adjunto en mi cabeza. Ninguno era real. Me senté allí durante horas, simplemente mirándolo todo. Mi teléfono vibró un par de veces. Mamá, papá, incluso mi hermana. No respondí. Ya había terminado de dar explicaciones a personas que solo escuchaban cuando yo pagaba sus facturas. No se trataba de venganza. No se trataba de saldar cuentas. Se trataba de ponerle fin. Para la medianoche, tenía todo apilado ordenadamente en una carpeta. Cada impresión, cada registro bancario, cada mentira documentada. Miré la carpeta durante mucho tiempo, luego la dejé junto a la puerta principal. Mañana iba a visitarlos. No para discutir ni para suplicar una explicación, solo para terminar con esto de una vez por todas. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Ni siquiera necesité una alarma. Apenas dormí. Solo me quedé mirando esa carpeta sobre la mesa como si fuera un arma cargada. A las 7, la agarré, me subí a mi coche y comencé el viaje a casa de mis padres. Su casa estaba en un tranquilo barrio suburbano. El mismo letrero de hogar, dulce hogar que han tenido desde los años 90. El tipo de lugar que parece normal desde fuera, pero sabes que las paredes han oído muchos gritos. Cuando entré en el camino de entrada, respiré hondo, agarré la carpeta y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera llamar, mi madre la abrió como si hubiera estado esperando. Jessica, dijo, con una sonrisa tensa y una calidez falsa. ¿Finalmente te calmaste? Entré sin responder. El aire allí se sentía denso, no solo por el calentador sofocante, sino por la tensión. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana,
con los brazos cruzados y el rostro inescrutable. Mi hermana estaba en el sofá, mirando su teléfono como si no le importara nada. Siéntate, dijo mi madre. Necesitamos hablar. Sí, dije, dejando caer la carpeta en la mesa de café. Lo necesitamos. Ella frunció el ceño al ver la pila de papeles. ¿Qué es eso? Pruebas, dije secamente. Su sonrisa vaciló. ¿Pruebas de qué? Me senté, extendiendo los papeles lentamente. Empecemos con este. Pagos a compañías de tarjetas de crédito. Durante 4 años, usaron mi dinero para pagar al menos 3 tarjetas diferentes. Luego están los cargos de la joyería, los recibos de la boutique, y saqué una hoja y la deslicé sobre la mesa. El organizador del baile, ese es nuevo. Mi hermana levantó la vista de su teléfono por medio segundo, luego volvió a bajarla, sin siquiera inmutarse. El rostro de mi madre pasó de pálido a rojo en tiempo récord. ¿Cómo te atreves a hurgar en nuestras finanzas?, espetó. Eso es privado. Solté una risa seca. ¿Privado? Es mi cuenta. ¿Crees que te estamos robando?, replicó ella. ¿Quieres que lea los totales en voz alta?, dije, pasando otra página. Porque este de aquí, toqué la línea. ¿Quieres explicar ese? Mi padre finalmente habló, su voz baja pero firme. Se supone que debes ayudarnos, Jessica. Te criamos. Ni siquiera estarías donde estás sin nosotros. Me volví hacia él lentamente. ¿Te refieres a la misma manera en que ayudé cuando cubrí tus facturas después del derrame? Cuando pagué tu hipoteca 2 veces o cuando abrí esta cuenta para mantener las cosas a flote mientras decías que te estabas ahogando. Él desvió la mirada, con la mandíbula apretada. No lo entiendes. Las deudas se acumulan. Hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, dije, con voz firme. Lo hicisteis con mi dinero. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Eres una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La interrumpí. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? ¿Te refieres a los sermones, los chantajes emocionales y las mentiras? Cada vez que enviaba dinero, me decíais que era para comestibles o facturas médicas. Resulta que era para mantener vivo vuestro gasto de lujo. Ella me señaló con un dedo tembloroso. Lo hicimos por tu hermana. Se merece un mejor comienzo del que te dimos a ti. La miré, genuinamente sin palabras por un segundo. ¿Un mejor comienzo? Ya le habéis dado todo lo que ha querido. Mientras tanto, yo tuve que luchar por cada centímetro que conseguí. Ni siquiera vinisteis al lanzamiento de mi negocio porque ella tenía un recital de baile. Es nuestra bebé, dijo mamá. Como si eso lo excusara todo. Tiene 18 años, dije. No es una bebé. Es una malcriada. Mi hermana finalmente levantó la vista, poniendo los ojos en blanco. Estás siendo dramática, dijo, con la voz chorreando actitud. Es solo dinero. Me volví hacia ella, tranquila pero cortante. No tienes derecho a decir eso cuando no es tu dinero. Se hundió de nuevo en el sofá, murmurando algo por lo bajo. Ni siquiera me importó lo que era. Mamá se inclinó hacia adelante, con la voz baja y temblorosa. ¿Crees que puedes entrar aquí y juzgarnos? Tú tampoco eres perfecta. Nos aislaste emocionalmente. Nunca nos visitas. Actúas como si fueras mejor que nosotros. Me recliné en la silla, crucé los brazos y dije, tienes razón. Soy mejor que ser utilizada. Trabajé por todo lo que tengo. Convertisteis mi ayuda en un sueldo, y ahora estáis enfadados porque el cajero automático finalmente dejó de escupir dinero. Eso la calló por un segundo. Papá intentó intervenir de nuevo. No puedes abandonar a tu familia así, hija. Me levanté, recogiendo los papeles. Vosotros me abandonasteis primero, dije en voz baja. En el momento en que decidisteis que mentir era más fácil que pedir. Mamá se levantó de un salto del sofá. No te vayas, Jessica. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. No, mamá.
Vosotros hicisteis eso el día que le enseñasteis a mi hermana que el amor viene con un precio. Su rostro se congeló. Papá desvió la mirada. Mi hermana siguió mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Y así, supe que no había nada más que decir. Salí por la puerta mientras ellos gritaban detrás de mí. Palabras como egoísta, desalmada y desagradecida resonaron por el pasillo. Ninguna de ellas me afectó. Por una vez, ni siquiera me dolió. Por primera vez en años, me sentí libre. Ese sentimiento se quedó conmigo durante todo el camino a casa. Los gritos, los chantajes, todo se desvaneció detrás de mí como estática. No me sentí como una mala hija o una idiota sin corazón. Me sentí como una mujer que finalmente había dejado de ahogarse. Para cuando llegué a mi casa, ya sabía lo que tenía que hacer a continuación. La cuenta conjunta tenía que desaparecer. Entré en el banco y abrí la misma cuenta que había creado años atrás para ayudarlos. Como yo era la titular principal, cerrarla fue fácil. El banco simplemente revocó su acceso, congeló sus tarjetas y me transfirió el saldo restante. Me llevó unos 10 minutos borrar 4 años de ser su cajero automático personal. Cuando terminé, redacté un último mensaje de texto. Sin largas explicaciones, sin discursos, sin cierre emocional, solo esto: la cuenta está cerrada. No me contactéis de nuevo. Pulsé enviar y dejé el teléfono. No tardó ni un minuto en empezar a vibrar. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad. Los mensajes de mamá llegaron en oleadas. Jessica, ¿qué has hecho? Estás siendo cruel. Tenemos facturas que pagar. El tono de papá era más frío. Esta no es la forma de manejar las cosas. Estás destrozando a la familia. No hagas algo de lo que te arrepentirás. Luego vino mi hermana, por supuesto. Vaya, eres patética en serio. Lo arruinaste todo para mí. Espero que seas feliz, perdedora. Vi cómo los mensajes llegaban uno tras otro. Luego hice lo que debería haber hecho años atrás. Los bloqueé. A todos ellos. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, desaparecidos. El silencio que siguió se sintió casi irreal. Durante semanas, mi teléfono no vibró. Ni emergencias. Ni chantajes. Ni mensajes de que estamos luchando. Por primera vez en mi vida adulta, pude respirar de verdad sin sentir que le debía a alguien una disculpa por tener éxito. Me volqué en mi trabajo. Mi negocio creció. Los clientes seguían llegando. Y mis días eran más tranquilos. No pacíficos de inmediato, solo tranquilos de esa manera extraña cuando tu cerebro todavía está esperando un caos que nunca llega. De vez en cuando, me preguntaba qué estarían haciendo. No porque los extrañara. No lo hacía, sino porque la curiosidad es un hábito difícil de matar. Sin embargo, nunca me puse en contacto. Había dejado mi línea clara. Unos 3 meses después, obtuve mi respuesta de todos modos. Vino de mi primo Ryan, uno de los pocos parientes que todavía tenía una brújula moral funcional. Llamó una tarde mientras estaba en mi descanso para almorzar. Oye, dijo con cuidado. ¿Has oído lo que está pasando con tus padres? Fruncí el ceño. No, ¿por qué? Ellos perdieron la casa. Dejé de comer a medio bocado. ¿Qué quieres decir con que la perdieron? Ejecución hipotecaria. Aparentemente, no podían seguir con los pagos. Se mudaron a un pequeño apartamento cerca del centro. Me recliné en mi silla. ¿Estás bromeando? Él suspiró. Ojalá. Se declararon en bancarrota el mes pasado. No dije nada por un momento. No porque estuviera sorprendida, más bien porque no lo estaba. En el fondo, lo había visto venir todo el tiempo. Solo puedes fingir estabilidad durante un tiempo antes de que la realidad te alcance. Ryan siguió hablando. Tu hermana está trabajando ahora, sin embargo. Un trabajo en una de esas cadenas de ropa. Es la primera vez que tiene un trabajo. Creo que eso me hizo sonreír.
Supongo que el fondo para el baile de graduación finalmente se agotó. Él soltó una breve risa. Sí, la vida les ha golpeado duro. Hablamos unos minutos más, sobre todo cosas sin importancia, y luego colgamos. Me quedé sentada un rato después, mirando por la ventana. El cielo parecía más claro ese día. Tal vez solo estaba en mi cabeza, pero todo se sentía más ligero. Se habían gastado todo el dinero, perdido la casa de la que se jactaban durante años, y la misma hermana que me llamó egoísta ahora estaba doblando ropa por el salario mínimo. No sentí alegría por ello. Ninguna parte de mí estaba allí celebrando su caída. Lo que sentí fue más cercano a la claridad, como si el universo finalmente hubiera ajustado su balance. Durante años, los cargué, convenciéndome a mí misma de que estaba siendo una buena hija, que ayudarlos era lo que significaba la familia. Pero ahora, con el ruido desaparecido, me di cuenta de algo simple y feo. Nunca quisieron que estuviera a su lado. Solo querían que los sostuviera. Y en el momento en que me detuve, se derrumbaron. Eso no es familia. Eso es dependencia disfrazada de amor. Pasaron semanas, luego meses. La vida siguió adelante. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, incluso a reír más. Mi negocio alcanzó nuevos máximos porque no estaba constantemente perdiendo dinero o energía, tratando de salvar a personas que no querían ser salvadas. Nunca más. En algún lugar de ese silencio, me di cuenta de algo que desearía haber entendido años atrás. La familia no significa una deuda de por vida. Se supone que debe basarse en el amor, no en la obligación, en el respeto, no en la manipulación. En el momento en que el dinero se convirtió en el pegamento, dejó de ser familia. Así que sí, los perdí, pero gané algo mejor, a mí misma. Pasaron meses desde que salí de esa casa. Y, sinceramente, no me di cuenta de cuánta tensión había estado cargando hasta que desapareció. Sin llamadas de culpa a altas horas de la noche. Sin mensajes de estamos cortos de facturas, sin emergencias falsas, solo silencio. Del tipo que no se siente solitario, solo pacífico. De vez en cuando, mi primo Ryan me mantenía al día con actualizaciones. Yo no preguntaba, pero él me lo contaba de todos modos, como si intentara mantenerme informada sin arrastrarme de nuevo a ello. Luego, una tarde, unos 8 meses después de que cortara el contacto, escuché un golpe en la puerta. Casi no la abrí, pero la curiosidad ganó. Cuando miré por la mirilla, se me revolvió un poco el estómago. Allí estaban, mi madre y mi hermana, de pie una al lado de la otra como si hubieran practicado la pose. Mi madre sostenía una pequeña bolsa, como si hubiera traído algo, probablemente un accesorio emocional. Mi hermana tenía los brazos cruzados, usando gafas de sol aunque estaba nublado. Abrí la puerta a medias. ¿Qué queréis? La sonrisa de mi madre era tensa, ensayada. ¿Podemos entrar? Solo queremos hablar. Hablar no es normalmente para lo que venís aquí, dije. Ella suspiró, su voz suave. Por favor, Jessica, hemos cometido errores. Solo queremos arreglar las cosas. Las miré a ambas, tratando de leer sus rostros. Mi hermana ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estaba escaneando mi porche como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado y las dejé entrar. Mamá comenzó de inmediato. Hemos pasado por mucho desde que te fuiste, dijo, sentándose. Tu padre ha estado enfermo de nuevo. Perdimos la casa. Las cosas han sido difíciles. Lo oí, dije secamente. Ella asintió rápidamente, como si esperara que la compasión pudiera ablandarme. Nos hemos dado cuenta de lo equivocados que estábamos. Tú solo intentabas ayudar, y nos aprovechamos de eso. Lo sentimos de verdad. Mi hermana finalmente habló, su tono robótico. Sí, no deberíamos haberte dicho esas cosas. Casi sonaba creíble. Casi. Entonces mi madre sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Estamos tratando de recuperarnos, pero las deudas, bueno, se están acumulando de nuevo. El banco está siendo imposible. Solo necesitamos un poco de ayuda, esta última vez. Ahí estaba. La verdadera razón de la visita.
Me recliné y las miré a ambas. ¿Sabéis? En realidad, estaba esperando a ver cuánto tardaríais en volver a pedir dinero. El rostro de mamá se puso pálido. Eso no es justo. Es completamente justo, dije. Habéis estado jugando el mismo juego durante años. Lloráis, os disculpáis y luego extendéis la mano. Su voz temblaba. No entiendes por lo que estamos pasando. Oh, lo entiendo perfectamente, dije, levantándome. Todavía estáis tratando de hacer que vuestros problemas sean mi responsabilidad. La máscara de mi hermana se rompió. Luego dejó caer la falsa calma y se burló. Eres patética. Te sientas aquí actuando como si fueras superior porque tienes dinero, pero solo eres una idiota egoísta que abandonó a su familia. Me volví hacia ella, tan tranquila como siempre. Estás doblando vaqueros en una tienda porque nunca aprendiste el valor del trabajo. No me hables de responsabilidad. Su mandíbula cayó y, por una vez, no tuvo una respuesta. Mamá también se levantó, con lágrimas en los ojos. Has cambiado, Jessica. Solías preocuparte por nosotros. Me preocupaba, dije, hasta que me di cuenta de que preocuparme era solo otra forma de que me controlarais. Ambas me miraron, esperando que cediera. No lo hice. Señalé hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Mi hermana murmuró algo por lo bajo mientras salía furiosa. Mamá se quedó un segundo, tal vez esperando que la detuviera, tal vez dándose cuenta de que no lo haría. Luego también se fue, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio que siguió fue pesado, pero no fue doloroso. Fue alivio. Alivio puro y simple. Me quedé allí un rato, mirando el lugar vacío donde estaba ese sobre en la mesa. Podría haberlas ayudado. Tenía el dinero. Pero eso no era lo que necesitaban. Lo que necesitaban era finalmente vivir en el mundo que construyeron sin mi red de seguridad. Esa noche, me senté afuera en mi porche, viendo el atardecer. El aire era fresco, tranquilo. Mi teléfono permaneció en silencio, y esperaba que siguiera así. Pensé en cómo todos dicen que la familia lo es todo, pero nadie habla de cómo a veces la familia es lo que te agota por completo.